Perfecto. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversatorio, en este caso de trabajo social en crisis, en el marco del taller 3, el taller profesional de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy día tenemos el agrado de contar con 4 invitadas: Jenny Moreno, Priscila Bulos, Valeria Seituno y Verónica, en el último caso del programa Mujeres Jefa de Hogar de Estación Central. Y la idea del conversatorio de hoy es que podamos profundizar y podamos tener 3 experiencias distintas respecto de cómo el trabajo social y cómo la intervención social se ve tensionada, se ve modificada, se ve combinada, diríamos, por la realidad, a pensarse desde nuevos lugares y a pensar nuevas estrategias de intervención y nuevos abordajes. Entonces, en primer lugar, vamos a recibir los aportes, las ideas que nos va a compartir Jenny Moreno. Ella es académica de la Universidad de Chile, del Departamento de Trabajo Social, tiene un doctorado en metodologías de investigación, es trabajadora social y además trabaja investigaciones en resistencias comunitarias, en intervención social en contextos de crisis y emergencia. Entonces es muy pertinente esa entrada de lo que ya sabe el trabajo social y de lo que ha venido estudiando el trabajo social en términos de intervención en estos contextos. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la palabra a Jenny Moreno. Y como les decía a las y los estudiantes, la idea es que vayan poniendo en el chat sus preguntas y las vamos a sistematizar al final de la presentación de Jenny. Así que adelante, Jenny, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Y para mí es un agrado poder presentar esta ponencia y estar en este conversatorio, porque la intervención en crisis es un tema que yo he venido trabajando hace un par de años, me interesa, siento que el trabajo social puede aportar muchísimo al respecto. Y voy a empezar a compartir la información o el mensaje que quiero transmitir el día de hoy, y que en el fondo se resume en un contexto general de lo que nosotros podemos pensar, cuáles son los desafíos para el trabajo social, en intervención social en contextos extremos, pensando en la pandemia, pero también pensando en todos los desastres socionaturales que nos afectan a Chile y también en el mundo. En estas imágenes podemos ver cómo los desastres han aumentado considerablemente en los últimos años. Pero no solamente eso, sino que también han aumentado el número de víctimas fatales. Desde las últimas décadas vemos que terremotos, huracanes, diferentes desastres han afectado a Chile y al mundo, pero sin embargo vemos que la pandemia por COVID-19 ha sido lejos la que mayormente ha causado muertes en el mundo. Esto no dista de las cifras que nos muestra que el número total de desastres reportados desde 1900 ha incrementado considerablemente. Una de las causas es el cambio climático, pero no solamente eso, sino que también el número de personas afectadas por desastres ha aumentado. Por otro lado, el costo económico, cada vez más los desastres nos está costando. Costo económico para los países, y es algo que también nosotros podemos visualizar con las pérdidas económicas enormes que ha tenido esta pandemia también. Nuestro país no está exento de estos fenómenos. Vemos que históricamente Chile ha estado expuesto a desastres. Tenemos el megaterremoto de Valdivia del año 60, que es considerado el terremoto más grande del mundo. Por otro lado, tenemos el terremoto del año 2010, considerado el sexto o quinto más grande del mundo también. Pero por otro lado, no solamente eso, tenemos inundaciones, aluviones en el norte, diversos incendios forestales y erupciones volcánicas. Somos un país constantemente expuesto a riesgos y amenazas socionaturales. Y actualmente es lo que tenemos ahora. Tenemos la pandemia por el coronavirus, que también en el cual nosotros no estamos exentos y lamentablemente hemos sido fuertemente afectados. ¿Cuál ha sido el rol histórico del trabajo social en contexto de desastre? Históricamente el trabajo social nace dentro de crisis, dentro de emergencia, principalmente en tiempos de guerra, de desastres. Sin embargo, su rol siempre ha estado asociado a lo que es servicio de salud mental, y también en la eliminación de aquellos riesgos ambientales que puede traer aparejado una guerra o un tipo de desastre, como son las epidemias, como son, por ejemplo, aguas contaminadas o viviendas dañadas producto de una catástrofe.
Y las funciones históricas siempre se han enfocado más bien en el trabajo de la respuesta, de la emergencia, en poder gestionar recursos, en poder educar a la población, en ser un rol de mediador. Recordemos las pandemias pasadas en el siglo XIX con el cólera, en el siglo XX con la gripe española y actualmente con el coronavirus hemos estado siempre presentes, pero en áreas que son más bien específicas como vivienda, trabajo, salud, temas de migraciones, hay un fuerte componente de salud mental, en gestión de servicios sociales, de voluntariado, de atención a grupos vulnerables, de coordinación en campamentos, en refugio, en donaciones, y es algo que no dista lo que actualmente sucede también. Cuando ocurre un desastre, vemos que el trabajo social o los trabajadores sociales que están permanentemente trabajando en diferentes campamentos, en diferentes refugios de emergencia también. Y por otro lado, hay un fuerte componente del trabajo con organizaciones comunitarias. Sin embargo, lo que nosotros vemos en el mundo está cambiando, los desastres cada vez son más intensos, afectan a un mayor número de personas, el costo es mayor. Y pensando en el rol histórico del trabajo social, hoy en día nos vemos en condiciones de plantear 4 puntos críticos para el trabajo social que yo considero fundamentales. En primer lugar, la comprensión de los desastres en su dimensión social. Los desastres no son naturales, que es la premisa que yo manejo y en la cual les voy a mostrar posteriormente. Por otro lado, una comprensión teórica de los desastres o de las crisis y basándose en un modelo de resiliencia y vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos que entender que las crisis se gestionan a nivel político, se gestionan a nivel social, y no podemos estar exentos también de ese análisis. Y por otro lado, ¿cuál es la dimensión política de los desastres o de las crisis? En primer lugar, la primera premisa, los desastres no son naturales. Vemos aquí abajo esta gráfica que nos muestra que el riesgo de que ocurra una crisis, un desastre de cualquier tipo, es una combinación entre una amenaza y la capacidad de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad y la capacidad de una comunidad para poder enfrentarla. Y esto se explica de manera muy sencilla. Si existe una amenaza de un aluvión, o si existe una amenaza de un derrumbe de un cerro, pero en ese cerro no vive absolutamente nadie, en ese contexto no hay desastre y no hay riesgo. ¿Por qué? Porque las aguas siguen su curso natural y como no hay viviendas asentadas en ese entorno, el desastre no ocurre. Sin embargo, ¿cuándo ocurre el desastre? Cuando existe un riesgo altísimo de que todos los años pudiera haber una inundación, un derrumbe y tenemos viviendas en la ladera de los cerros. O tenemos viviendas al lado de los ríos que sabemos que su causa aumenta año a año. Esa vulnerabilidad es la que nosotros podemos controlar. No ocurriría un desastre si no tuviéramos comunidades costeras viviendo prácticamente al lado del mar, porque si ocurre un tsunami no los afectaría. Pero lamentablemente en Chile nuestros planes reguladores tienen viviendas asentadas en lugares de alto riesgo y eso es la vulnerabilidad. Entonces, los desastres no son naturales. ¿Por qué? Porque no afectan a todos igual. Por otro lado, dentro de esta dimensión social, tenemos la vulnerabilidad. ¿Quiénes mueren más en contextos de desastres? Estadísticamente mueren más las mujeres, mueren más niños, mueren más adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Y ejemplos claros, durante el terremoto del año 2010, acá en el sur de Chile, muchas personas no pudieron arrancar porque estaban postradas, porque eran adultos mayores y no alcanzaron a llegar al cerro. Por otro lado, había poco conocimiento de la amenaza que implicaba un tsunami también. Las mujeres, ¿por qué estadísticamente mueren más? Y esto está basado en estadísticas de Asia, por ejemplo, en donde las mujeres les es prohibido salir de sus casas y arrancar solas. Tienen que salir con un hombre. Y por otro lado, incluso sus vestimentas, incluyendo estas mujeres de comunidades musulmanas, con sus trajes, que son sus burkas, que son tan grandes, tan pesados, ellas no pueden nadar. No pueden, por ejemplo, salvarse y subir a un árbol como lo hacen los hombres para salvarse cuando hay tifones, cuando hay diferentes inundaciones. A las mujeres se les prohíbe. Entonces, no tienen esas capacidades y esas habilidades y lamentablemente mueren muchísimo más. Por otro lado, hay nivel socioeconómico que afecta.
Estadísticamente, las personas con menos recursos son las que mayormente se ven afectadas por crisis y vemos que esta pandemia no es la excepción. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas más pobres o con menores ingresos son las que viven en sectores de alta vulnerabilidad. Viven cerca del mar, viven a la ladera de un cerro, viven al lado de un río que se inunda constantemente. Sin embargo, este panorama es como bien negativo si pensamos que solamente tenemos una gran vulnerabilidad, sobre todo en los países subdesarrollados. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de poder revertir eso y poder compensar este desbalance promoviendo capacidades de resiliencia en las comunidades, que es aquellas capacidades que les permitan a las comunidades poder levantarse. Y esas capacidades pueden ser intangibles. Puede ser un conocimiento de las amenazas, puede ser construir barreras de contención en caso de inundaciones, puede ser erradicar viviendas que están en ladera de los cerros o cerca de ríos en donde aumenta su cauce. Podemos prevenir desastres aumentando esta capacidad de resiliencia. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que los desastres ocurren en un ciclo. Y ese es el gran error de cómo nosotros hemos administrado nuestros desastres en Chile y el foco que también nosotros le hemos dado como trabajo social. El desastre ocurre en un ciclo en que antes de un desastre nosotros tenemos que proponer medidas de prevención, de preparación y cuando ocurre un desastre, responder y posterior al desastre, recuperarse. Sin embargo, lamentablemente nosotros siempre nos enfocamos aquí en la respuesta, actuamos después que el desastre ha ocurrido y lamentablemente no nos ubicamos en las etapas previas. Y si nosotros pudiéramos trabajar con este ciclo de gestión del riesgo, podríamos prevenir muchas muertes, podríamos prevenir y disminuir el impacto de los desastres en las diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente seguimos asociados a un rol que es más bien de respuesta y un rol asistencialista, de poder responder después que ocurre la emergencia. Esto nos desafía a nivel internacional. El marco de Sendai de Naciones Unidas, que es el marco que firman todos los países de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre, nos dice que todos los países tienen el deber, la obligación de reducir el riesgo de desastre, lo que significa tomar medidas preventivas y poder prevenir esas pérdidas. Sí, y los países tienen que ser responsables y tienen que adecuar esas medidas al contexto. No es lo mismo prevenir un desastre en el norte que en el sur de Chile. ¿Por qué? Porque si vemos los principios rectores de este marco de Sendai que nos rige, dice que los riesgos de desastres tienen características locales y específicas. No es lo mismo que ocurra un terremoto en el sur que en el norte. No es lo mismo que llueva en Santiago a que llueva en el sur o en el norte de Chile, donde nunca llueve. Entonces, tenemos que adaptar nuestras medidas y tenemos que tener también una perspectiva integral. Los desastres, pensándolo en una perspectiva de género, de edad, de discapacidad y cultura. Pensemos que Chile cada vez está recibiendo miles y miles de inmigrantes. Aquellos inmigrantes no tienen por qué saber las amenazas a las cuales nosotros estamos constantemente expuestos. Y ya el idioma es una barrera fundamental. Si ellos no entienden las señales de arrancar, en caso de un tsunami, lamentablemente ellos podrían perder sus vidas. Tenemos que adaptar estas medidas y es una responsabilidad de todos los sectores, del Estado, de los grupos académicos, el trabajo social y la sociedad civil. Nuestro Plan Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior y Seguridad Pública también insta dentro de sus principios a tomar acciones permanentes, pero dentro de una visión integral, no solamente la atención en la respuesta, sino que también en la prevención. Y este último documento, publicado recientemente del Banco Mundial, y que me puso en realidad muy, muy contenta porque el primer documento que yo veo que nos insta y que nos motiva a que el trabajo social tiene que hacerse parte dentro de esta discusión y dentro de esta intervención en contextos extremos. Publicaron una nota técnica en donde se señalan el uso de las intervenciones del trabajo social para abordar los riesgos climáticos y desastres en América Latina y está incluido Chile. Y el diagnóstico es bien triste en realidad.
Es un documento que ustedes lo pueden bajar gratuitamente, al final les voy a poner las referencias. ¿Y qué nos dice? Que el trabajo social es una disciplina fundamental para ayudar a las personas, las familias, comunidades vulnerables. Sin embargo, las intervenciones se centran fundamentalmente en abordar la emergencia y la reconstrucción. O sea, el trabajo social aparece después, no aparece antes. No estamos trabajando dentro del ciclo de gestión del riesgo. Por otro lado, ¿qué nos dice este documento? Dice que ni los componentes de los programas sociales de estos países de América Latina, incluyendo Chile, no existen acciones específicas dirigidas a gestionar el riesgo ni abordar la emergencia, independientemente del área en el cual nosotros nos centremos, sea educación, sea salud, no hay acciones específicas. Y lamentablemente, sabiendo que nosotros podemos actuar en la emergencia, tenemos falta de recursos. Los municipios en Chile no tienen recursos suficientes para enfrentar sus emergencias locales. Los recursos están centralizados y ONEMI regional tiene que pedir a ONEMI nacional para que lleguen los recursos. Y en ese pasar y en ese transitar demora muchísimo y las personas no ven sus necesidades satisfechas. Por otro lado, las responsabilidades principales de los trabajadores sociales en contextos de crisis es gestión de albergue, evacuación de grupos vulnerables y evaluación de sus necesidades de emergencia. No estamos más allá. El trabajo social no está dentro de las instancias de políticas sociales en función de esto. ¿Y a qué nos obliga este documento y cuáles son los objetivos o hacia dónde nosotros deberíamos mirar como trabajo social? En primer lugar, a identificar los riesgos, a poder evaluarlos, poder diagnosticarlos, a poder reducir esos riesgos con medidas de mitigación, medidas de resiliencia, en poder ayudar a las comunidades a prepararse, a poder ayudar a las comunidades a poder reconstruirse y por otro lado pensar en la protección financiera, que debería estar desde antes definida para poder ayudar en caso de una emergencia. Entonces, para poder concluir, podemos decir que es necesario poder visibilizar, promover el trabajo social en las políticas públicas, como este documento del Banco Mundial que nos insta. Necesitamos usar la experiencia del trabajo social en protocolos para identificar, reducir estos riesgos, pero también necesitamos ubicar el trabajo social en la promoción de la resiliencia, en fortalecer las capacidades. Por otro lado, tenemos que gestionar el riesgo de desastre y abordar la emergencia como parte de todos los programas de protección social. Esto es un tema transversal. Incorporar una perspectiva familiar y comunitaria y ajustar los planes a las realidades territoriales. No es lo mismo un desastre en zona rural o urbana o una comunidad costera a una comunidad que vive en cerros. Tenemos que adaptarlo a esa realidad. Aquí hay algunas referencias y con esto termino, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación muy clara, muy provocadora también en la lógica del rol del trabajo social y de la intervención social. Así que tenemos ahora algunos minutos para hacerle preguntas o compartir alguna reflexión con Jenny. Les invito a aprovechar la oportunidad de contar con Jenny aquí en nuestro taller. Así que se abre el micrófono. ¿Quién quiere la palabra? Por favor, con toda confianza. Tiene la posibilidad de hacerle preguntas a Jenny, porque lamentablemente Jenny luego nos tiene que abandonar, no puede quedarse todo el conversatorio, así que este es el espacio para formularle preguntas. ¿Sí? O algún comentario. Katia ya tiene una. ¿Hay alguien más? Dale, Katia, mientras se motiva a alguien más. Ok, bien. No quería desaprovechar los minutos que tenemos Sí. a Jenny acá. Jenny, ¿tú qué crees por qué nuestro rol, como tú planteas, ha sido hasta ahora el de apoyar, el de quizás ver el tema de los albergues, etcétera, y no ha sido un rol que tú planteas como que están los desafíos, ¿no? Que tú mencionas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en trabajo social para estar en esa parte y no estar en esta otra? Que es fundamental, en realidad, pensar, prever, gestionar. Sí. Esa es mi pregunta.
Sí, muy buena pregunta, porque en realidad aquí es una opinión muy, muy personal, porque en el fondo yo siento que nuestro rol histórico nos valida, nos justifica, cuando el trabajador social va a ayudar y va a entregar, y yo lo he visto, trabajadores sociales entregando ayuda directa en contexto de emergencia, es como un rol válido que se reconoce socialmente. Pero muy extraño ver un rol de un trabajador social en las políticas, produciendo, por ejemplo, en oficinas de gestión del riesgo. Y yo creo que en primer lugar falta educación en relación a cómo gestionar los riesgos. No solamente el trabajo social, sino que en todas las disciplinas de las ciencias sociales y también de las otras disciplinas. En términos de formación incluso, yo tampoco dentro de mi formación profesional, tanto de pregrado como posgrado, no tuve formación en intervención en crisis o intervención en contextos extremos. Pero por otro lado, dentro de las mallas de trabajo social, yo creo que debería ser un ámbito fundamental, porque el mundo está cambiando y necesitamos proponer modelos, necesitamos más diplomados, necesitamos, no sé, complementario lectivo, ramos fundamentales que aborden esta área, porque es como extraño que, que si bien es cierto, un área tan importante, que no la estemos abordando. Pero por otro lado, aquí está como mi gran tema, es que como los desastres no ocurren constantemente, no le prestamos atención. Entonces siempre hay un boom de cosas que se hacen. Ocurrió el terremoto del 2010 y todos estaban interesados en poder aprender esto. Se generaron acuerdos diplomados, hasta yo participé en eso y después bajó el interés. Y después pasaron 10 años, llega la pandemia y ahora estamos haciendo estos conversatorios, nos estamos preguntando qué hacer, va a pasar la pandemia y vamos a estabilizarnos, va a llegar otro desastre más grande, otro terremoto y vamos nuevamente a sentir el interés. Entonces yo siento como académicos también nosotros lamentablemente hacemos exactamente lo mismo, quizás lo que hace el gobierno o lo que se hace a nivel internacional. Pensamos después de que pasan los desastres y no pensamos antes. Y yo creo que en esa mirada tenemos que ser mucho más propositivos y adelantarnos un poquito para la próxima pandemia que puede venir, para el próximo terremoto, para el próximo incendio. Yo creo que por ahí va formación, pero no solamente el trabajo social, la autocrítica es para todas las disciplinas. Gracias, Jenny, por la respuesta. ¿Alguien se anima ahora a alguna pregunta o comentario? Veamos si alguien se anima, pero mientras, Jenny, yo tengo una pregunta comentario, que es que cómo este acumulado de conocimientos que tú nos planteas en términos de gestión del riesgo y de vulnerabilidad se aplicaría antes o después en una pandemia como la que estamos viviendo ahora a propósito del COVID, y cuál es el rol de las comunidades, a propósito de tu expertise ahí en el rol de las comunidades en esto. Sí. ¿Alguien más? Antes porque este es el último ratito que tenemos para hacerle preguntas a Jenny, luego de eso la perdemos. Se tiene que ir a un compromiso laboral. Así que este es el espacio y si no, nos das tu reflexión sobre esto y te liberamos, Jenny. Yo quería comentar algo, no sé si está en pregunta, Por pero favor, adelante, Gaby. todo lo que planteó Jenny me hizo mucho pensar como en la actual polémica de que el presidente no firme el acuerdo de Escazú. Pensé mucho en eso porque de repente pienso, y esto tal vez es más reflexión que pregunta, pero cómo tal vez sería importante, y también lo pienso como en otras gestiones que se han tomado en relación a la pandemia, como la importancia de personas de las ciencias sociales para como incidir de alguna manera en las decisiones y ver cómo manifestar cómo directamente esto afecta a las personas. Entonces pienso eso, como los desastres que decía, por ejemplo, Jenny, las mismas cosas que en los últimos años hemos tenido, por ejemplo, muchos incendios, cómo estas cosas tal vez se podrían prevenir o estar un poco más salvaguardadas si es que nosotros como que tuviésemos mayor participación en esas instancias. No sé si Jenny piensa algo parecido o tiene algún tipo de experiencia más relacionada a eso. Gracias, Gaby. Sí, yo creo que voy a contestar ambas preguntas que yo creo que son súper importantes. En realidad que nosotros como ciencias sociales tenemos que estar presentes, podemos aportar muchísimo al respecto en mesas intersectoriales, en cómo se organiza la emergencia y algo súper anecdótico. Por ejemplo, en esta pandemia no hemos visto a ONEMI. En otros países, la oficina de emergencia está presente en poder gestionar la emergencia.
La pandemia es igual que otro desastre, opera en un ciclo de gestión del riesgo. ¿Dónde está la ONEMI? Se construyó un hospital en Santiago de campaña y que posteriormente se inundó. Si nosotros hubiésemos hecho un análisis de riesgo, no hubiésemos instalado un hospital de campaña en una zona que se inunda. Cuando nosotros gestionamos desastre, necesitamos ONEMI, necesitamos Ministerio de Desarrollo Social, necesitamos todas las áreas. Y por otro lado, ¿cuál es el rol de la comunidad y cómo pensar en antes? Nosotros, en este momento, estamos pensando en el durante. Nosotros todavía estamos en la respuesta, en la emergencia. No estamos todavía pensando en nuestra rehabilitación, en nuestra reconstrucción. Nosotros en este momento deberíamos estar pensando cómo lo vamos a hacer de aquí a 2 a 4 años más e incluso más, cómo lo vamos a hacer si ocurre otra pandemia y más aún, cómo podemos hacer, cómo podemos gestionar o intervenir si en esta pandemia ocurre un desastre natural de gran magnitud. ¿Qué haríamos? Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo mismo cuando uno se gestiona los riesgos, no esperar a que ocurran, sino que trabajar en base a escenarios hipotéticos, pero muy probables. En Chile es muy probable que ocurra una pandemia más diferentes desastres naturales. ¿Qué hacer ante eso? Por otro lado, este ciclo de gestión del riesgo yo creo que nos llama a poder posicionarnos en el antes, y el rol comunitario es fundamental. En Chile hay solamente 2 municipios que tienen una oficina de gestión integral del riesgo, no oficina de emergencia porque ni siquiera la tienen, que es Talcahuano y en la municipalidad de Pudahuel. Y orgullosamente tenemos en Pudahuel a la primera trabajadora social, mujer, que instaló la oficina de gestión integral del riesgo en Santiago. Y ellos hacen todo un trabajo maravilloso de preparación con la comunidad. Preparan a la comunidad, trabajan con poblaciones inmigrantes, trabajan con adultos mayores y le entregan capacidades. Entonces, hasta el momento también existe una nueva ley que se está discutiendo en el Congreso, que está dormida. Después de que ocurrió el terremoto del 2010, que fue súper desastrosa la gestión del gobierno, se propuso una ley para poder cambiar esto. ¿Esa ley qué propone? Esa ley propone que todos los servicios, todos los municipios tienen que tener una oficina de gestión integral de riesgo o un encargado o un responsable, que cobra sentido porque eso nos piden los marcos internacionales. Y yo también siempre le digo a mis estudiantes, si esa ley se aprueba, vamos a tener muchísimo trabajo como trabajadores sociales. Y si no forma, ¿por qué? Porque esa ley va a pedir expertise de profesionales que tengan una línea de manejo de gestión del riesgo y de crisis. ¿Por qué? Porque si vemos MIMBU, vemos Ministerio de Salud, siempre vamos a reconocer que hay una figura encargada de gestión del riesgo y vamos a ver que en cada municipio también lo va a haber. Entonces, ojalá que esa ley se apruebe, pero lamentablemente está dormida hace tantos años y está dormida y es muy triste porque tenemos pandemia ahora y tampoco la movilizamos. Entonces yo creo que hay muchísimos desafíos con el trabajo social y yo las quiero instar a que piensen en esta área como un área integral, independientemente el área que ustedes elijan profesionalmente. Ustedes están en quinto, pero si ustedes trabajan en un municipio, si ustedes trabajan en una ONG, en una fundación, donde sea que estén, les aseguro que van a tener que trabajar con emergencias sí o sí. Porque cuando ocurre un desastre, todo se paraliza y todos tienen que ir en función de la emergencia. Y si ustedes tienen expertise en esto, van a poder aportar muchísimo. A mí es un área en lo particular que me apasiona, que siento que tenemos que seguir trabajando y eso, me gustaría motivarlas a poder seguir avanzando en este tema. Perfecto. Muchas gracias, Jenny. Un aplauso virtual por tu presentación y tus aportes y tus provocaciones también a seguir pensando en este tema. Sí. María Fernanda pone en el chat que le gustó mucho tu presentación y que lo encontró muy interesante y muy clara además en tu forma de presentación. Así que gracias, Jenny. Y nada, un abrazo de verdad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por sumarte a esta iniciativa que además es generada por varias conversaciones y por solicitudes de las estudiantes y los estudiantes que están acá. Así que de verdad muchísimas gracias por tu aporte. Así que te dejamos liberada, agradecidos por tu presencia, gracias por tus ideas. Y
seguimos ahora, porque ya tenemos en nuestra sala virtual, chao Jenny, tenemos en nuestra sala virtual a Priscila Bulos. Priscila, si estás por ahí, nos saludas y te presento. Hola, hola a todos y a todas, espero que estén bien. Perfecto. ¿Se escucha bien, cierto? La típica pregunta de ahora. Se escucha bien, Priscila. Así que muchas gracias. Los dejo ahora rápidamente con Priscila Bulos. Ella también es trabajadora social. Tiene un magíster en gestión de atención primaria, un montón de postítulos en esa línea. Priscila tiene muchos años de trayectoria trabajando en el área de salud y de promoción de salud, ha dirigido algunos centros de salud en distintas comunas de Santiago, y actualmente es la referente de promoción de salud en el municipio de Recoleta. Entonces, dejo ahora con ustedes a Priscila Bulos. Adelante, Priscila. Ya, voy a tratar de ser lo más sintética y un poco contarles que la presentación la armé desde lo que me ha pasado a mí en la pandemia, ¿sí? Y lo que me ha pasado a mí desde un rol también como académica en los procesos de práctica en trabajo social. Y les voy a contar brevemente 3 experiencias desde promoción de salud en Recoleta, nuestros huertos comunitarios, las residencias sanitarias y las huellas comunes. Nosotros, como con mis colegas, empezamos a pensar y dijimos, wow, nunca pensamos que nos iba a tocar la pandemia, ¿y qué vamos a hacer desde el trabajo social? ¿Qué es esto? Que nos llegó de frente, y más aún estando en el ámbito de salud. Y dijimos, hoy es el momento de actuar. Tenemos que movilizarnos, tenemos que actuar. Aquí trabajador social, o trabajo social, tiene una gran oportunidad para demostrar lo importante que somos y cuál es nuestro rol, y demostrarnos como disciplina, no quedarnos solamente en el ámbito de un rol técnico, que muchas veces en salud, trabajador social nos miran como una categoría de no primera clase, y lo somos, ¿sí? Y dijimos, bueno, tenemos que idear una nueva forma de aproximarnos a lo social. Y fuimos a la historia, y nuestra historia nos dice que hemos pasado por distintos roles, desde este tema más bien asistencial, hasta llegar a pensar ahora en lo que es la transformación social. Cada momento histórico a nosotros nos ha marcado un poco la forma de hacer y ejercer el trabajo social, ¿sí? Voy a avanzar a la otra. ¿Y qué nos pasó? Desde promoción, que es el área de salud que estamos fuertemente trabajando y que muchas veces se olvida, generalmente nos quedamos en el ámbito de tratamiento y buscamos la enfermedad y focalizarnos en la enfermedad. Nosotros en promoción de salud, en Recoleta, trabajamos en base a la salud positiva, ¿sí? Creemos que cuando trabajamos con un enfoque de movilizar lo sano y no focalizarnos en la enfermedad, tenemos un buen vivir, tenemos un mejor vivir. Y trabajamos en base a la metáfora del río de la vida. ¿Qué es lo que dice el río de la vida? Que en momentos estamos en aguas tranquilas, pero hay otros momentos en que estamos en aguas más turbulentas y necesitamos cambiar ahí nuestro proyecto de navegación. Necesitamos hacer nuestro plan de navegación en base a cada uno de los tipos de corrientes que vamos pasando. Y por lo tanto la pandemia nos encontró en aguas turbulentas y dijimos, no tenemos que perder y tenemos que recuperar nuestro proyecto de vida, ¿sí? Incluso hay una frase ahí que nosotros siempre utilizamos que decimos, cuando incluso alguien está en una etapa terminal, siempre va a existir algún componente en que esa persona se va a encontrar saludable. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar la salud desde un enfoque positivo y mantener esa mirada positiva que hemos ido teniendo. Y con eso pasó con los huertos comunitarios. Antes de la pandemia, estos eran nuestros huertos, las personas hacían comunidad con los huertos, nos juntábamos, era un espacio de encuentro, y como ustedes pueden ver, los nombres eran cultivando nuestro bienestar, sembrando vínculos, cosechando comunidad. Y dijimos, no podemos perder esto, no podemos perder que en la cuarentena se pierda el cosechar comunidad, no podemos perder que en la cuarentena se pierda lo colectivo. ¿Y qué hicimos? Empezamos a utilizar los medios y el nuevo contexto en el que estamos, entonces empezamos a hacer la comunicación a través de cápsulas educativas, empezamos a mantener y a seguir el trabajo de contacto con la comunidad, ahora ya no era a través de este encuentro cara a cara, a través de este encuentro social, sino que era un encuentro social distinto, que es a través de las cápsulas educativas, y empezar a ocupar las distintas herramientas y espacios que tiene la comunidad de bajo costo, para empezar a seguir y mantener sus huertos comunitarios, ¿sí?
nosotros le hicimos entrega de semillas a las familias, de instrumentos a las familias, para que ellos empezaran a mantener sus huertos ya en un nivel mucho más, en un espacio mucho más íntimo que era en su hogar. Y lo seguimos manteniendo. Aquí ustedes, yo les dejé unos links para que puedan ver las cápsulas educativas donde salen los equipos de huerto, de no perder este espacio de encuentro. El día 22, el martes, celebramos el inicio de la primavera y hemos tenido una alta adherencia y altas visualizaciones de estos huertos, y los participantes nos han dicho que bueno que sigan ustedes manteniendo, que bueno que no se perdió con la pandemia, y que bueno que ahora focalizaron en el uso de hierbas que tienen más sentido en esta contingencia COVID. Entonces ahí ustedes pueden ver que focalizamos las hierbas que son para el tema mucho más del tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y estas hierbas son importantes saber que están validadas por MinSal, entonces también tiene el componente de salud que nos van pidiendo la evidencia. Y que nos ha dado como resultado principalmente el mantener y el potenciar una buena salud mental, ¿sí? Hay evidencia que dice que el contacto con la naturaleza te permite un mejor estado de salud mental. Ha permitido no olvidar la promoción de salud en este contexto. Muchas veces en espacios de riesgo, en espacios de pandemia, nos olvidamos de la promoción, nos olvidamos de la prevención y nos focalizamos solo en el riesgo, en el tratamiento. Y perdemos ese espacio rico, perdemos ese espacio colectivo principalmente que nos dan estos enfoques. Y también nos permitió seguir cuidándonos, ¿sí? Y seguir manteniendo, tener el vínculo y seguir estando acompañados unos con otros. Otro espacio también, las residencias sanitarias, que ustedes lo han escuchado, y sale Ceremi diciendo, sí, tú no puedes hacer la cuarentena, tienes que ir a residencia sanitaria. ¿Qué es lo que es esta residencia sanitaria? Primero, nos dimos cuenta que las residencias sanitarias existen porque existe una ausencia del Estado en nuestros espacios sociales. Y esta ausencia del Estado se vio fuertemente en el despertar, en octubre, y la ausencia de Estado se vio mucho más en esta pandemia, ¿sí? ¿Y qué nos pasó a nosotros? Nos dimos cuenta que con esta ausencia del Estado, con esta salud, que en nuestro país no necesariamente es un derecho, se basó en la lógica de mercado, que dice, el mercado señala quién puede sobrevivir y quién no puede sobrevivir en esta pandemia. Y eso nos tocó fuerte, eso nos dolió, ¿sí? Porque al ver las comunidades más populares, que eran las que más se enfermaban, las que tenían un impacto mayor en su salud, incluso en su sobrevivir, fue fuerte. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Acá tenemos que revolucionar el sistema de salud, y esta revolución es colectiva, ¿sí? ¿Por qué es colectiva? Porque la incertidumbre, la inseguridad es colectiva, y eso se ha demostrado. Por lo tanto, la cuarentena y el aislamiento es una acción colectiva, no depende solo de mí. Si mi vecino no hace el aislamiento, yo también quedo expuesto. Si mi vecino no es capaz de cuidarse, en esta pandemia también yo quedo expuesto. Entonces, nuestro foco fue el trabajar un poco, como decía Jenny, en este acceso al cuidado, en este acceso a la salud, en este acceso al aislamiento. Ese es el sentido de la residencia sanitaria. Entonces, al estar en un estado ausente, necesitamos ver que toda enfermedad es algo social, y ahí salimos nuevamente nuestra disciplina, nuevamente sale el trabajo social a demostrar que la enfermedad es social, y al ser social, el cuidado tiene que ser social, comunitario y colectivo, ¿sí? Y decir que la enfermedad social, se los comento chiquillos como dato rosa, es el enfoque o la mirada de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios dicen, cuando uno de los integrantes de nuestra comunidad se enferma, nuestra comunidad se enferma. Entonces hemos vuelto al origen, hemos vuelto a la historia también. Y desde esta mirada entendimos lo que es la residencia sanitaria. Se los quería contar un poco para entender cuál es el sentido de las residencias, ¿sí? Y frente a las residencias, ¿a qué me he enfrentado? A dilemas éticos. ¿Qué dilemas éticos me han pasado? Cuando alguien me dice, ¿sabe qué? No me puedo ir a una residencia porque mi trabajo es, entre comillas, el microtráfico. Esta sociedad que no me ha dado oportunidades, he tenido que dedicarme a vender droga. Y usted me dice que me vaya 14 días a una residencia. ¿Con qué como después? ¿Qué hago después? ¿Sí? ¿Cómo me cuido?
ahí nuevamente la enfermedad es algo social y colectivo, ¿sí? Prevención del suicidio, ya no doy más, ¿sí? Un adulto mayor que cuidaba a su pareja postrada, se cortó las venas y se las cortó a su pareja que estaba postrada, no doy más. Nuevamente la enfermedad es algo social, chiquillos, ¿sí? Me siento solo, ¿sí? Pero también hemos sido cómplices y flexibles en los protocolos, y ahí estamos los trabajadores sociales acompañando en este proceso, acompañando en esta situación, y nos hemos saltado protocolos que nos dicen que se han olvidado de esta realidad social, de esta necesidad sentida del otro, ¿sí? Y hemos empezado a enviar a residencias sanitarias quizás a personas que no están dentro de estos protocolos tan establecidos desde los sanitarios, y hemos generado grandes cambios, y hemos logrado un poco resignificar el rol de lo social en este ámbito tan biológico que es la salud, ¿sí? Y empezamos a flexibilizar protocolos, desde pelearnos, chiquillos, desde decir, bueno, ¿por qué no se está mandando a esta familia a residencia si hay personajes públicos que sabemos que tienen un buen ingreso y que salen en la tele y en todos los matinales diciendo que están en una residencia porque son caso probable COVID, y usted a esta familia no la quiere llevar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros la residencia es poder dignificar el cuidado de la salud. ¿Y en qué sentido dignificar el cuidado de la salud? Que cuando yo estoy enfermo, necesito estar en un espacio protegido, necesito estar en un espacio que me dé tranquilidad, necesito tener los cuidados mínimos, necesito tener un baño en el que yo pueda ir, necesito tener el alimento necesario para poder tener una recuperación lo más adecuada posible. Y ese es el objetivo de nosotros de la residencia, ¿sí? Y desde ahí empezamos un poco a saltarnos protocolos, y por eso yo les puse la flexibilidad. Y dentro de este proceso, que lo hemos hecho todo a nivel remoto, chicos, nada ha sido con mucha cercanía social, pero con distanciamiento físico. Y aquí yo les coloco algunas frases que nos dice la comunidad. Se lo agradezco como extranjero me he sentido seguro con su contacto y su compañía. Ya estoy en el furgón camino a la residencia. Compañera, qué importante es su trabajo. El dar dignidad, aunque sea por un rato, es necesario, ¿sí? Muchas gracias por ser parte de esta maravillosa noticia. Mañana la familia de Jimmy se cambia a su nueva casita en un departamento de la inmobiliaria social que tiene la comuna de Recoleta. Esas frases se las puse porque el Jimmy es un niño de 17 años con un cáncer, tuvo un trasplante de médula, y la única forma de que él fuera operado en el hospital de niños, porque tiene 17 años, era que él tuviera su vivienda, una casa que le permitiera el aislamiento adecuado. Entonces ahí se gestionó lo que es la mobiliaria social que tiene la comuna de Recoleta. Entonces hemos ido generando redes y distintas conexión con el intersector. Frases que también nos hemos encontrado: nuestro vecino, su familia lo desalojó por ser positivo. Hace mucho frío y es tarde. Gracias por estar. Vemos la ambulancia, estamos cerca del metro, qué alivio, está siendo trasladado, ¿sí? Este es el trabajo de la comunidad que se moviliza preocupándose de los otros para que puedan tener el cuidado que corresponde y necesario. Y aquí les dejé una frase al final que dice: al teléfono nuestra sonrisa se escucha, se percibe al otro lado de la línea. Y eso nos hemos dado cuenta cada vez que tenemos este contacto remoto con la comunidad. Se percibe y la comunidad se da cuenta y siente como el otro se está contactando con cada uno de ellos y siente si realmente es una ocupación y preocupación real. Y otro de los temas que también hemos trabajado son las ollas comunes que ustedes han escuchado y quizás han visto. Y la olla común es mucho más que solamente la necesidad de comer. Es algo distinto solo a la expresión del hambre en los sectores populares. La olla común es un instrumento de denuncia, chiquillos. Es una organización territorial. Esa es la historia de la olla común. La olla común tiene una historia. Nació con distintos ámbitos sociales. No solamente juntarnos a comer en esta época de pandemia porque tenemos hambre. Es una manifestación de algo social. Es un reclamo, un derecho, ¿sí? Y aquí hay un libro que los copié, que hace una recopilación de las ollas comunes, y nosotros como salud tuvimos que recorrer a este libro para acordarnos de qué es lo que es. ¿Y qué nos ha permitido este espacio? Como es algo territorial la olla común, nos dividimos por territorio. Nosotros les enseñamos un poco, entregamos insumos, que es la foto que está ahí,
de cómo hacer una olla común lo más adecuada posible en este contexto de pandemia. Les puedo mandar después a través de Cristian esos datos. Y en este trabajo colectivo con la comunidad nos ha permitido una búsqueda activa de lo que es el COVID, nos ha permitido estar permanentemente entregando educación y promoción de salud. Hemos realizado la coordinación intersectorial y también nos ha permitido como trabajadores sociales hacer un diagnóstico y generar un plan de acción, un poco lo que decía Jenny, futuro. ¿Qué nos viene después de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar y seguir trabajando con la comunidad de una forma activa? ¿Sí? Y aquí también les dejo algunas frases. Ya no tenemos vergüenza por estar en la olla, porque sabemos que no es nuestra responsabilidad ni flojera. La olla nace porque hay hambre, pero si estamos orgullosos de ser capaces de organizarnos para resolver nuestros problemas. Quizás en el futuro no sea necesaria esta olla, pero sí transformaremos en otra organización para ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Sí? Por acá está la foto de la Kelly, que también es una dirigente de la olla común, Vientos del Cerro. ¿Qué te motiva a seguir en la olla? Las ganas de seguir ayudando. La gente lo necesita, sobre todo el adulto mayor, el que menos tiene, el que vive en la calle. ¿Con qué te quedas de esta organización? La cara de felicidad y los agradecimientos que recibimos de cada persona que se lleva un platito de comida. Eso es un poco lo que permanentemente estamos recibiendo de la comunidad, de lo que estamos recibiendo de los chiquillos. Y acá, ¿qué nos ha permitido? ¿Qué es lo que descubrimos nosotros como trabajadores social? Que toda crisis, todo cambio nos permite comprender, reflexionar, reinventar y también hacer historia, ¿sí? Estamos dotados de, frente a una realidad, cada persona es una historia, cada persona tiene un sentido, ¿sí? Y hemos empezado a comprender esa realidad, a captar esa realidad, y esa realidad son básicamente las necesidades sentidas y reales de cada uno de los participantes. Nosotros llamamos participantes, no nos llamamos sujetos ni pacientes, son participantes. Nos colocamos a la par con ellos, a la par con la comunidad, somos participantes de un proceso de intervención. Y nos dimos cuenta de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, de nuestros recursos y la importancia de la experiencia, de las fortalezas que tienen los participantes, de la importancia de considerar sus opiniones, expectativas, conocimientos y sugerencias. Y también nos dimos cuenta que todo cambio, chiquillo, requiere de un compromiso, y ese compromiso es que nosotros como interventores sociales o como acompañantes de este proceso de intervención digamos, yo quiero. ¿Sí? No estamos dispuestos y no tenemos esa base, ese piso, ningún cambio va a ser una transformación social real. Entonces, yo quiero ser parte de esta historia, fue lo que yo dije. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar con mi comunidad, yo quiero estar con los participantes, con las participantes. Y como disciplina se nos desafía a grandes temas, y yo creo que uno de los temas más principales es a empezar a resignificar y reteorizar las metodologías, las técnicas, y para eso, chiquillos, tenemos que empezar a sistematizar las nuevas prácticas. Trabajo social dejó de sistematizar, trabajo social dejó de decir cómo tenemos que hacer las cosas, y nos empezamos a focalizar mucho en el ámbito de la investigación, que es válido, pero empezamos a perder nuestra característica, nuestro sello disciplinar, porque dejamos de decir cómo se hacen las cosas, cómo lo hacemos nosotros desde el trabajo social. Desde las ollas comunes nos escribe desde el año 86, ¿sí? Hemos dejado ese espacio de hacerlo, ¿sí? Y pensar un poco cómo vamos a intervenir en nuestros nuevos espacios, desde qué metodologías, técnicas e instrumentos vamos a empezar a utilizar. Y esta es una forma un poco el desafío que yo creo que les dejo a ustedes, el empezar a sistematizar este trabajo remoto, el cómo yo protocolizo una llamada telefónica, el cómo yo protocolizo una reunión virtual, cómo hago la escucha activa virtualmente, cómo demuestro al otro que estoy ahí, ¿sí? Y eso es súper importante, tenemos que dejar ese sello, porque si no, un poco como lo que alcancé a escuchar de la colita de la Jenny, nuevamente somos reactivos y no proactivos. Entonces cuando se nos viene la pandemia, se nos viene el terremoto, paramos. ¿Pero qué hemos hecho durante todo este tiempo? ¿Sí? Ahora en esta crisis es cuando yo más he visto se requiere trabajador social, ¿sí? Se busca trabajador social para el hospital, para esto, para lo otro, pero antes la pregunta era en estos grupos de trabajadores sociales, ¿alguien sabe de alguna pega? Entonces si queremos demostrarnos como una disciplina que somos importantes y queremos trascender, tenemos que tomar estas crisis, tomar el guante de la crisis y empezar a escribir, empezar a sistematizar nuestro quehacer, ¿sí? Nuestras acciones diarias.
y empezar a reconocer nuevas formas de aproximarnos a lo social. Por lo tanto, tenemos que empujar la barrera de lo posible y pensar nuevos modos. Y para eso es necesario el yo quiero. Y aquí un poco Fernández García dice, el trabajador social debe tener la creatividad para saber adaptarse a la peculiaridad de cada situación. Y eso es harto, chiquillos, nos pide harto, ¿sí? Porque nosotros gestionamos un poco, entre comillas, o estamos en espacio de harta escasez, y a mí me hace mucho sentido, porque si nosotros no somos capaces de innovar, de ser creativos, ¿qué vamos a pedir en el otro? En el otro que viene a nosotros, en el otro que requiere quizás alguna situación de apoyo. Si no somos capaces nosotros, cómo trabajamos con el resto de los participantes, ¿sí? Que quizás están en una situación un poco más compleja. Y finalmente, ahí para después, para que después lo puedan conversar con sus profes y entre ustedes, yo les dejo 3 preguntas que quizás las pueden reflexionar o quizás las pueden comentar ahora. Traté de ser lo más rápida posible, no sé si me pasé en el tiempo o no, eso, y hablo súper rápido, así que si hay alguna duda o algo que no les haya quedado claro, acá estoy. ¿Sí? Excelente. Gracias, Priscila. Y se abre entonces ahora el espacio de preguntas y comentarios. Claramente es muy provocadora la presentación de Priscila, se agradece la velocidad de su presentación por el tiempo. Y nada, muy provocador por la brutalidad de la realidad con la que se enfrenta las comunidades, las personas a propósito de esta crisis que radicaliza desigualdades previas, y también por el optimismo y por las alternativas que ustedes como equipo han generado para lidiar y para enfrentar esta nueva realidad. Así que se abre el espacio para preguntas, comentarios, por favor, a propósito de todo lo planteado por Priscila. ¿Quién quiere comenzar? Priscila, ¿se puede cerrar la presentación para volver a ver al mundo? Bien, yo soy lo más... Cierras nomás. Y dejas de compartir, en verdad. Ah, wow. Deja de compartir. ¿Ahí? Es perfecto. Muchas gracias. Bien, preguntas, comentarios, que ahora sí puedo ver si hay alguien que levanta la mano o abre su micrófono. Con toda confianza. También Gabriela. Paula, por favor. Dale nomás. Me pillo. Ya. Bueno, tengo varios comentarios y una pregunta. En primer lugar, agradecer la presentación, como dijo el profe, como que movió mucho, y rescato mucho el tema como del optimismo de la intervención, porque me he encontrado con muchas y muchos profesionales que a veces dicen está todo perdido, está todo igual, y yo digo así como, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a salir y trabajar con personas? Quizás porque estoy saliendo de la universidad, pero espero no llegar a ese punto. Entonces creo que es demasiado valioso poder escucharte y decir, hay esperanza, hay profesionales todavía con una motivación y que me hacen volver al centro, o por lo menos lo que yo creo que como profesional quizás no voy a cambiar el mundo, pero para mí cambiar el mundo de una persona es valioso, como que para eso estoy. Ya, me fui a la profunda, perdón. Ya, y lo otro... Muy bien. Lo otro, por otro lado, decir que agradezco mucho el tema como de mencionar o plasmar los dilemas éticos, porque aquí, por último, en las clases, si bien se conversa, creo que no es tan gráfico como fue esta presentación. Creo que es necesario también conocer esas experiencias, esas situaciones a las cuales nos podemos enfrentar. Así que creo que estuvo bien también. Y bueno, finalmente me queda la duda, yo también creo que sistematizar es clave, sobre todo las reflexiones que se pueden sacar de ese proceso de sistematización, pero mi duda es, y yo creo que es válida, como ¿cómo se va a conseguir siendo que existe tanta carga laboral para las profesionales del área del trabajo social? Porque creo, y he compartido con profesionales también, que dicen no tengo tiempo, dejan casos, bueno, también va por decisiones personales quizás de cómo es la profesión, pero como postergar cosas, dejar casos como tapados con más carpetas, entonces... ¿Cómo lo conseguimos? No, esa duda tengo muy internamente. Así que... ¿Cómo conseguimos sistematizar? ¿Sí? ¿Cómo conseguimos, claro, llevar a cabo ese proceso de sistematización y de reflexión? Porque puedo anotar, pero sistematizar, o sea, por lo menos para mí, no queda solamente en rellenar una hoja, sino como darle una vuelta que me permita generar un cambio. Entonces, ¿cómo llegamos a eso siendo que hay tanta sobrecarga? Voy a ser súper honesta, chiquillas y chiquillos, con ustedes. Los estudiantes en práctica, para mí, son mi cable a tierra y son los que nos ayudan en este proceso, ¿sí? Y lo hemos necesitado. Nosotros ya,
con estudiantes que tengo de otra universidad haciendo su práctica, hemos sistematizado el protocolo, ellos los han vivenciado, lo han colocado en la experiencia. Entonces, si bien no toman 30 familias que tomo yo y toman 2, logran sistematizar el proceso. Y ustedes son los brazos del tiempo que nos falta, así que para mí los estudiantes y las estudiantes son súper necesarias, están ahí. Y ese es como un poco el pacto que hacemos con las universidades, que quede eso escrito y que lo podamos trabajar. Ustedes, Paula, con la pregunta que tú nos hacen reflexionar, nos hacen movernos y los necesitamos. O sea, cuando a mí me dicen, hay estudiante en práctica, digo que bueno, los voy a estrujar. Y los chicos van con harto aprendizaje y permiten esto que nos falta. Yo no les conté algo, pero yo amo trabajo social, en mi familia somos 9, entonces que no me guste trabajo social, y no lo estudié solo para pasarlo bien, ni decir voy a ganar poco, estudié porque creo que podemos hacer mucho, y para mí somos una disciplina que tiene que trascender, y estoy acá para eso, entonces me moviliza, me encanta, yo disfruto con trabajo social, y con ustedes. Entonces cuando tengo los estudiantes, es ahí en ese espacio, yo los miro todo como oportunidad. La misma comunidad nos ayuda a veces a sistematizar muchas cosas, y si son ellos también los que están, es su cotidiano. Nosotros, es mi compañero, como yo les decía, es mi participante, somos todos participantes de esto. Entonces, es ahí cuando lo hacemos. Cuando se quiere, se puede. Y ahí por eso dice, la frase es, si quiero, o sea, hay que partir con el yo quiero. Super. Muchas gracias, Priscila. ¿Más preguntas, más comentarios? Aprovechemos de estrujar ahora a la Priscila, que la tenemos acá disponible. Ella lo hace siempre con sus estudiantes en práctica, hagámoslo nosotros ahora con ella. Vamos, ¿más preguntas o comentarios? Yo quiero hablar, no sé si me Dale, escuchan. Romy, te escuchamos muy bien. En verdad, no tengo. No, se te bajó el volumen por algo hiciste y se te bajó el volumen, pero al principio te escuchábamos muy bien. No te escuchamos, Romy. ¿Me escuchan? Ahora sí, dale. Sí. En verdad no tengo preguntas, pero quedé pensando harto, porque a mí me preocupa como el rol del trabajo social, por así decirlo, como en las cotidianidades, porque creo que se lleva a cabo día a día, no solamente como en el ámbito quizás profesional, y me gusta mucho la conciencia, se podría decir, que tiene Priscila, en torno a lo comunitario y a lo que eso genera en los territorios, pues como que, no sé, el hecho de cultivar los mismos alimentos o fomentar eso es como un tipo de resistencia, ¿cachai? Que para mí es súper significativa, y ahora la olla común también es un tipo de resistencia y de acción comunitaria, y de darle cara a todo esto, al menos para mí así es como de darle frente al sistema y a lo nefasto que ha sido el Estado y el gobierno, pues así que me alegra saber que hay personas trabajadoras sociales que están haciendo ese tipo de trabajo, porque en verdad no sabía, no pensaba que podían estar, así que bacán eso. Gracias. No, a Súper. ti. Gracias, Romina, por tu comentario. ¿Más comentarios o más preguntas para Priscila? Gabriela, Cecilia, también Katia están invitadas a formular preguntas o comentarios. Tienen también su posibilidad. ¿Más preguntas, más comentarios? Por acá, Gaby, súper. bueno, siempre un placer escucharte, Pris. Me parece súper interesante cómo nos puedes compartir como tu experiencia, y me encantaría que nos pudieras compartir como desde dónde has logrado como mantener como la tranquilidad como en este contexto. Porque en el fondo cuando tú estás ahí como tomando decisiones ahí, quién sí, quién no, una residencia, gestionando un montón de redes, como que claramente ahí el rol nuestro personal, podemos colapsar como de las distintas demandas que existen. Entonces, ¿cómo tú has logrado como sortear este río? Wow, qué difícil pregunta. Hay minutos en que igual uno dice, no más.
Pero yo creo primero que con el trabajo en red, nos hemos dado cuenta que nosotros somos el primer apoyo, nuestros compañeros somos como el primer colchón de estar ahí, y estoy yo acá también, un poco demostrar que al otro lado está la presencia de un otro, yo creo que eso es lo primero, ¿sí? Y hay un otro que está internalizando y comprendiendo lo que a mí me sucede, validándonos también entre nosotros. Si hay un colega o un colego que me está diciendo algo, lo valido, no lo cuestiono, ¿sí? Independiente que para mí quizás sea otra mirada distinta, en este espacio uno es mucho más flexible. Y la comunidad, en realidad, yo cuando un poco, yo creo que en estos espacios, y quizás aquí no lo graben, también el humor, chiquillos, el humor es súper necesario, el humor, la locura, el reírnos, ¿cachai? Con la comunidad, porque eso es un espacio de compartir con el otro, y eso ha sido para nosotros lo que nos sirve. Entonces, cuando uno entra en catarsis, escucharla, contenerla, y de ahí viene el humor después, entonces después nos reímos de esto, ¿sí? Yo creo que eso es lo que nos ha servido a nosotros, porque el espacio que nosotros nos manejamos son múltiples complejidades, yo no digo multiproblemáticas, múltiples complejidades que hay que estar saltando diariamente, ¿sí? Pero yo digo, si está el otro acá, está la comunidad presente, como lo dijo Romy, que está día a día en el cotidiano, chuta, el que lo vivencia a diario, ¿cachai? Que está las 24 horas en esa situación, no tengo mucho de qué quejarme, tengo que ser acá un poco esa voz de ese grito de los cansados, para algo estudié trabajo social, para algo soy esta disciplina, y el mirar, cuando me puedo contactar con algún vecino, y mirar su rostro que cambia, que ese rostro que estaba apretado ya cambia y emite una sonrisa desde adentro, y ya, mami, estoy salvada. Y siempre yo digo, al final del día, la que gana soy yo la que gana el conocer otras experiencias, el mirar cómo las familias se han reinventado y inventado, la creatividad que tienen diariamente. Entonces, de verdad, a veces a las 12 de la noche digo, no quiero más, quiero un fin de semana, desde abril que no tengo un fin de semana, estoy de lunes a lunes, pero al final es escuchar al otro, y eso ya, para eso estoy. Con la comunidad aquí estoy, porque yo sé que también son ellos la primera línea de la sociedad. Se los digo así, o sea, esa comunidad que hoy recurre, también sé que es la primera línea de los que están ahí peleando por todos nosotros, por nuestra educación, por nuestra salud, porque nuestros derechos se han respetado. Entonces también yo creo que es eso lo que a mí me mueve. Soy un granito de arena, pero yo creo que así vamos sumando. No sé si te contesté. Gracias, Priscila, por las reflexiones. Y en esa misma línea, Camila nos pregunta en el chat si han tenido como equipo, Priscila, espacios más estructurados de autocuidado para el equipo de profesionales. Mira, lamentablemente no, porque nosotros soy el espacio salud. Y salud, ustedes saben que ahora estamos demandados y sobredemandados, y si hay una compañera o compañero que está con licencia, no podemos parar, no hemos parado. Somos el único equipo que no hemos parado. Lo tengo que decir así. Entonces, lamentablemente estamos de verdad de lunes a lunes, somos la emergencia. Ahora nuestra comuna salió a fase 2, y eso ha implicado mucho más movimiento, y sabemos que va a haber mucho más contagio. Entonces, no hemos tenido este espacio de autocuidado aún. Nos cuidamos un poco porque la municipalidad tiene esto, es una municipalidad muy colectiva, entonces lo que hemos hecho entre nosotros, generar algunos autocuidados. Por ejemplo, los chiquillos de huertos comunitarios, lo que han hecho son sesiones para profesores, son sesiones para el equipo de salud, con esta modalidad virtual, pero no hemos podido parar. O sea, nosotros teníamos otros espacios de autocuidado, otras reuniones, y han tenido que ser reemplazadas porque las atenciones tienen más tiempo. Antes una atención de médico que era de 20 minutos se aumenta a 40 porque hay que limpiar, hay que entregar el alcohol gel, hay que tomar la temperatura, hay que volver a sanitizar nuevamente ese box para cuando venga otro usuario. Entonces, en salud, la reinvención ha sido así día a día, cotidianamente, con cada nuevo anuncio que se da. Nosotros tenemos que estar así como súper activos de qué hacemos ahora. Pero los espacios de autocuidado que ocupamos son, nuestras reuniones las hemos mantenido un poco, que también eso es escucharnos una vez por semana, y eso también nos permite como un poco de contención. Los otros espacios son ocupar los dispositivos municipales que
que se han reinventado en algunos espacios para los usuarios internos que somos nosotros, con distintos charlas o talleres de relajación, pero también a veces no podemos participar mucho porque la urgencia y la emergencia nos llaman, entonces uno está como mirando el teléfono y tratando de participar. Es algo que se nos debe, pero hasta que no baje esto, no llegue la vacuna, en salud va a ser un poco más complejo el que paremos. Ese es el escenario. Súper. Muchísimas gracias, Priscila, por tu presentación, por la pasión que le pones a tu trabajo. Gracias también por eso y también por dejar varias tareas. Yo creo que quedan hartas reflexiones, como creo que fue Romina la que planteaba, que quedan muchas ideas dando vueltas en la cabeza a propósito de las provocaciones que tú hiciste en tu presentación, pero también desafíos para pensar, por ejemplo, las propias prácticas profesionales como un espacio relevante en este contexto, a pesar de todas las complejidades que tiene pensar el trabajo en este contexto, pero también del vínculo entre la academia y el ejercicio profesional cotidiano. Cuando cómo ese trabajo de generación, de actualización, de discusión de conocimientos, de estrategias, de técnicas, de adaptación de nuestro instrumental, por así decirlo, teórico y práctico, se recrean a propósito de esas alianzas que también son necesarias. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, simplemente el aplauso virtual merecido para Priscila y la dejamos liberada y le damos la bienvenida a nuestras siguientes invitadas. Un abrazo, Priscila, un gusto escuchar. Chao, que esté muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Bien, y siguiendo con nuestra última presentación, nuestro último espacio, le damos ahora la palabra a Valeria Aceituno. Valeria es trabajadora social, además de la casa, ella es egresada acá del Alberto Hurtado. Hizo un magíster también en interdisciplinario en intervención social, y ella es actualmente la coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar de Estación Central, en la comuna de Estación Central. Así que bienvenida, Valeria. No sé si está por ahí, ¿te acompaña o no Verónica? Sí, está Verónica, no sé si puede prender la cámara. Vale, es que te veía solo a ti en la pantalla. También entonces nos acompaña Verónica Pereira, ella también es trabajadora social, tiene estudios de diplomado en intervención psicosocial, y es la encargada laboral del programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna de Estación Central. Así que bienvenida Valeria, bienvenida Verónica, y les dejamos ahora la palabra. Muchas gracias. Ahí no sé si ve la presentación, si me escuchan. Bueno, hoy. Sí, todo bien, se ve la presentación y te Ustedes escuchamos. me conocen, ¿cierto? Me conocen como estudiante, otros me conocen como ayudante, otras como compañera de ustedes. Así que me siento muy honrada por esta invitación que me hicieron. Y lo primero que yo pensé cuando me invitaron a participar fue, no puedo estar sola porque esta crisis no la he enfrentado sola, sino que ha sido con mi compañera, también trabajadora social, y que hemos repensado la intervención que realizábamos en el programa. También quiero decir algo, que estamos en la oficina, así que si sienten de repente bulla o si nos vienen a buscar es por eso, ¿ya? Entonces, como les contaba, nosotras somos parte del programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Se encuentra en la comuna de Estación Central, así como se encuentra en otras comunas del país, ¿ya? Son las municipalidades quienes son el ejecutor. Y nosotras nos enfocamos en fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Entonces vemos dos áreas principales, que por un lado es el área de mujer y trabajo. Nosotras somos las encargadas de ejecutar la política pública en los territorios. Si bien hay orientaciones técnicas, que me parece importante que ustedes sepan, porque de repente cuando yo era estudiante no entendía esto de los ejecutores, el nivel central. Entonces nosotros como nivel central, y está como ejecutor el municipio. Entonces las orientaciones técnicas bajan desde Cernamec, pero es el municipio quien la ejecuta, y ahí nos queda este espacio para que nosotras podamos innovar, repensar las intervenciones según el contexto, el territorio, según las características, también con las mujeres que trabajamos. Es así que cuando llegó la pandemia no entendíamos estos conceptos de cuarentena,
virtualidad, el teletrabajo, como que nadie entendía muy bien qué significaba hacer teletrabajo, porque siempre habíamos trabajado presencial, y lo que hacíamos nosotras era un taller en donde participaban las mujeres y veíamos temáticas de género, laborales, diseñábamos una intervención personalizada con cada una de ellas. Entonces, cuando llegó la virtualidad, tuvimos que, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice el municipio? ¿Qué nos dice Cernamed? Preguntándoles a todos, como qué hacemos ahora. Sin embargo, las orientaciones técnicas se mantuvieron igual y nosotras sabíamos que no podíamos mantener igual las orientaciones y la intervención, porque la virtualidad nos desafiaba a repensar esta intervención ahora virtual. Ya no podíamos tener a 30 mujeres en una sala, porque eso era foco de contagio seguro, sino que teníamos que comenzar a pensar en cómo esto lo traspasamos a digital. Y ahí comenzaron a salir nuevas problemáticas. El Internet debería ser un servicio básico, muchas personas no tienen acceso al Internet, muchas no tenían computador o solo tienen el celular. La alfabetización digital fue otro punto, porque claro, la mayoría saben usar redes sociales, pero cuando teníamos que llenar quizás plantillas de beneficio era muy complejo. Así que con la Vero comenzamos a repensar y a decir, ya, ¿qué hacemos? Generamos un classroom y nuestra idea era hacer un taller virtual, pero la verdad es que no nos resultó inicialmente, entonces dijimos, ya, esto tenemos que organizarlo de nuevo, y comenzamos a hacer entrevistas personalizadas, individuales a cada mujer, y a realizar actividades colectivas. Entonces hacíamos actividades colectivas de una temática en específico y hacíamos la entrevista inicial para que las mujeres pudieran ser parte de este programa. Lo que sí, nosotras antes de pandemia habíamos creado un WhatsApp, que nosotros le llamamos como la comunidad del PMJ, y fue nuestra herramienta eterna, porque a través del WhatsApp nos podíamos comunicar con las mujeres, podíamos compartir la información, podíamos estar atentas también a lo que nos pasaba, porque además comenzamos a tener nuevas situaciones, muchas de ellas comenzaron a contagiarse, otras con temas laborales, así que el WhatsApp fue nuestro medio para canalizar toda la información inicialmente, porque, claro, nosotros tuvimos teletrabajo, pero muy poquito también. Nosotras ya estamos trabajando presencial, no con las mujeres presencial, pero sí cuando estábamos de la casa era distinto. Y ahí nos cuestionamos, ¿y la política pública dónde está? O sea, como nuestro nivel central, el Cernamed, ¿qué nos dice frente a esto? Porque si bien nosotras, ¿cierto?, generamos la intervención, tenemos este paraguas más grande que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y nosotras siempre tenemos que consultar si es que hay nuevas orientaciones técnicas, si es que ellos proponen una nueva intervención en esta situación de crisis, y vamos a tener la misma meta, porque además los programas se basan en metas que tenemos que cumplir, y en esas metas que tenemos que cumplir nosotras sabíamos que lo principal era la salud de las personas, y no estar como haciendo ingreso al programa era muy disociado, como de verdad estamos en una situación de crisis donde las personas y nosotras mismas no sabemos lo que significa muy bien este virus, muchas de nuestras mujeres contagiadas, y tienes a la política pública en donde te pide completar la meta, en donde te pide subir la información al sistema, más allá de la intervención que estamos realizando, más allá de venir a conocer en el territorio o preguntarnos cómo lo estamos haciendo. Le doy la palabra a la Vero. Hola, buenos días. Bueno, antes que todo agradecer la instancia. Para nosotras como programa es súper importante compartirles nuestro trabajo, ¿cierto? Que además es sistematizado y muy técnico también, muy pensado. Creemos súper importante para todos y todas, ¿cierto? Hablarles un poquito sobre la toma de decisiones de las y los profesionales. ¿Por qué? Porque como les comentaba Valeria, ¿cierto? Nosotras nos guiamos por orientaciones técnicas y la política pública ha tenido una nula manifestación, ¿cierto?, en las modificaciones de estas en tiempos de crisis, lo que ha traído como consecuencia, ¿cierto?, la toma de decisiones un poquito a
a criterio de las y los profesionales en terreno y a partir de nuestras propias realidades como programa y en las realidades, ¿cierto?, y los contextos de las mujeres que entendemos que son sujetos que están en la sociedad, ¿cierto?, donde se transforman sus realidades constantemente. Entonces, ¿qué pasó? No tuvimos respuesta, ¿cierto? Y tuvimos que generar y replantear toda la intervención que ya veníamos trabajando previa a la pandemia. Esto quiere decir que tuvimos que modificar las estrategias, ¿cierto? Nuestras metodologías, nuestras técnicas, incluso nuestros instrumentos de intervención, que no, si no las replanteamos, si no las modificamos, se obstaculiza, ¿cierto?, el cumplimiento de los objetivos, porque claro, el objetivo continuó siendo el mismo en tiempos de pandemia, pero las condiciones no eran las mismas. Entonces con Valeria creímos muy importante, y además les hacemos la invitación a ustedes de siempre estar replanteándose la intervención, independiente si estamos en periodos de crisis sanitaria, ¿cierto?, o de desastres naturales. Hay un elemento que es transversal a las intervenciones, que es la evaluación, ¿cierto?, paso a paso, y que es favorecedor, ¿cierto?, del cumplimiento de objetivos. Además queda un poco abierto este espacio, ¿cierto?, como a los criterios de los profesionales cuando no hay una dirección desde las orientaciones técnicas o esta política pública que nos conversaba Valeria, porque además nos hace desplegar todas nuestras habilidades, nuestras herramientas profesionales e incluso personales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se torna un poco desigual para las personas con las que estamos interviniendo, porque claro está que no todos ni todas tenemos las mismas habilidades personales, ni tampoco la misma formación técnica ni profesional. Entonces, cuando no está dirigido, ¿cierto?, no está unificado, no es objetivo, es desigual, ¿cierto?, favorece la desigualdad, las brechas, y nos paramos desde diferentes veredas. Entonces, la toma de decisiones se ha tornado transversal a toda nuestra intervención. Ya creemos, sí, creemos importante conversar algunos aspectos a considerar, ¿cierto?, como la flexibilización de ámbitos de intervención. ¿Por qué queremos conversarles esto? Porque dentro de la ejecución del programa, como les decía Valeria, tenemos como muchos paraguas sobre nosotras, porque estamos con nosotras con el programa, sobre nosotros está el ejecutor, ¿cierto?, que es la Municipalidad de Estación Central, y sobre eso está CERNAMEC, ¿cierto?, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, donde se nos solicitan de todas estas organizaciones, instituciones, políticas públicas, diferentes roles y atender a las diferentes urgencias. ¿Qué significa eso? Que tenemos que darle prioridad, ¿cierto?, a los que se nos solicita. Ejemplo, nosotros en el programa no tenemos por orientación técnica la entrega, no sé, de beneficios sociales como cajas de mercadería, lo que sí nos solicitó apoyar, por ejemplo, el ejecutor, que es la Municipalidad de Estación Central. Entonces ahí tenemos que estar flexibilizando, tomando otros roles que incluso no nos corresponden dentro de nuestro marco de programa, y actuar un poco como camaleón, ¿cierto?, desplegar de nuevo nuestras estrategias, nuestras metodologías, nuestras habilidades, herramientas, y también estar como constantemente tomando decisiones y priorizando además, ¿cierto?, porque no podemos dejar de lado el programa ni nuestro trabajo por atender estas necesidades que también tienen directa relación con la urgencia sobre la crisis sanitaria. ¿Ya? Entonces, hacerles la invitación también a problematizar cuántos roles ocupamos dentro de un mismo espacio siendo trabajadores sociales. ¿Ya? Otro tema que queríamos conversar con ustedes es el criterio de focalización, ¿cierto? Cuando nosotras entregamos beneficios, acompañamos o apoyamos en la postulación de esto, ¿con qué instrumento nos basamos para otorgar estas instancias, ¿cierto? Si tenemos un registro social de hogares,
que es más cuantitativo que cualitativo, ¿cierto? Y que no muestra la realidad de las personas, porque tenemos mujeres con un 90% en el registro social de hogares y que se encuentra quizás en la misma condición, ¿cierto?, de precariedad que otra mujer que está en el 40%. Entonces, ¿cómo nosotras ahí logramos priorizar, ¿cierto?, los beneficios o nuestra intervención? Ahí también volvemos a lo mismo, a la importancia de la toma de decisiones y el criterio, ¿cierto? Porque como nosotras elaboramos un instrumento que nos permita entregar de manera objetiva estos beneficios, ¿cierto? Entonces ahí de nuevo, como desplegar nuestras herramientas, es muy importante que esto sea pensado, que esto sea técnico, que sea con un diagnóstico levantado, ¿cierto? Que tenga estrategias, metodologías detrás, porque no podemos tener criterios, ¿cierto?, subjetivos, que no estén de la mano de información diagnóstica, ¿cierto?, que no estén de la mano con instrumentos de recolección de datos. Entonces ahí dejarles eso como para problematizarlo, que tampoco hay una base de instrumentos que nos permitan a nosotras generar esta objetividad para la entrega de los beneficios. Ya, también como hemos reconocido algunas necesidades durante este periodo, como las desigualdades, ¿cierto? Y reconocer nuevas problemáticas, lo que le decía Valeria, la alfabetización digital ha sido relevante en el acceso o no a los servicios y en el acceso o no a los beneficios sociales. ¿Qué genera esto? O sea, debiésemos, como decía Valeria, tener un servicio de internet gratuito, tanto como para los profesionales, porque claro, no se subvenciona en el teletrabajo el acceso al Wi-Fi, ¿cierto?, es recurso propio del hogar, es doméstico, y tampoco las personas tienen acceso gratuito, ¿cierto?, a estos servicios, incluso desde los sistemas informáticos, no tienen computador. Eso las para en diferentes veredas, entonces aumenta, ¿cierto?, esta desigualdad, aumenta la brecha, es discriminador el sistema, por así decirlo. Entonces eso genera que no puedan y que tengamos que replantearnos nuevas metodologías de acceso y de llegada hacia las mujeres, ¿cierto?, para que puedan desarrollar y, bueno, lograr sus objetivos que tienen que ver netamente con temas laborales. Con Valeria hemos hecho un trabajo muy bonito, muy pensado, que tiene que ver también con entender el contexto de las mujeres. Si bien el programa, su objetivo es fomentar la autonomía económica, ¿cierto? Hay cuestiones de género que no siempre nos permiten llegar de manera tan fluida, ¿cierto?, a este objetivo. Entonces, claro, hemos identificado en tiempos de pandemia una agudización, ¿cierto?, de la violencia de género en el espacio privado, ¿cierto?, en lo doméstico, las desigualdades, ¿cierto?, como de ingresos económicos frente a los varones, al sexo masculino, ¿cierto? Incluso desde la nivelación de estudios. Estamos en una brecha importante y a partir de eso también hemos generado y activado nuevas redes. Eso ha sido relevante, contar con nuevas redes que tengan relación con estas nuevas necesidades, que las puedan suplir y que nos favorezcan como el logro de los objetivos. ¿Ya? Y bueno, ante todo esto, ¿vale? Si podemos cambiar la PPT. También tenemos desafíos, ¿cierto? Desafíos para la disciplina, desafíos como profesionales, y uno de los importantes es como la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras sociales, ¿cierto?, en terreno. ¿Por qué hablamos de resistencia? Porque es un cotidiano, ¿cierto?, de un sinfín de roles que ocupamos, de una explotación laboral. ¿A qué me refiero con explotación laboral? A todos estos roles que ocupamos, incluso desde los sistemas contractuales, ¿cierto? Nosotras nos encontramos en un sistema de honorarios que no nos protege, por ejemplo, si nos infectamos de COVID y estamos en un trabajo presencial, ¿cierto?, exponiéndonos al transporte público, también con la limitación de los recursos, ¿cierto?, porque no disponemos de
recursos ilimitados para poder entregar y favorecer, ¿cierto? Como, o suplir necesidades, sino que ahí de nuevo queda a criterio, ¿cierto? La toma de decisiones de los profesionales para poder distribuirlos de manera objetiva, ¿cierto? Focalizando y también priorizando. Otro tema importante que queríamos conversarle es sobre la romantización del trabajo social. Ya nosotras tenemos una opinión súper crítica sobre ese punto. No sé si a ustedes les pasa cuando les preguntan en qué trabajan o en qué estudian, y mencionan como el trabajo social y las respuestas son, ¡oh, qué bonita tu carrera! O no sé, como cosas muy idealizadas, ¿cierto? Como de ayuda, de caridad. Y nosotras creemos que es súper importante reforzar y problematizar ese rol o esa visión que tenemos, que no se difumine el rol. Creemos que tenemos que ser profesionales técnicos, profesionales interventivos, metodológicos, ¿cierto? Y transformadores de realidades más que el Mesías. Creemos que entregamos las herramientas para esta transformación, ¿cierto? Apoyamos, acompañamos, incluso desde el nombre, ya no somos asistentes sociales, no somos asistencialistas, somos trabajo. Entonces transformamos y desde ahí no idealizarlo, sino que trabajar para que este sea un trabajo pensado, ¿cierto? Interventivo y que tenga el objetivo en el fondo que es la transformación social, ¿cierto? Y de realidades de los sujetos de intervención. Y lo otro, bueno, como un poquito más de lo que hablábamos, que es de la política pública. Entendemos que la política pública existe, que sin embargo es subsidiaria, ¿cierto? Y no es garante de derechos. ¿Qué significa eso? Lo que hablábamos un poquito antes, que fomenta y favorece la brecha, ¿cierto? Es discriminadora en ocasiones, favorece la desigualdad, y ante eso queda de nuevo como a criterio de los profesionales y a las herramientas que tenga cada uno como para poder navegar en estos espacios y lograr un poco los objetivos que se te plantean y que bajan desde el servicio, desde las orientaciones técnicas, ¿cierto? Es exclusiva, incluso podría decir desde la experiencia territorial, ¿cierto? Que no baja con un entendimiento de la realidad territorial. ¿Qué significa eso? Que no se ajusta a las realidades de las personas a las que estamos interviniendo. Entonces hay que realizar un doble trabajo repensando esta intervención para que sea ajustada y acotada a las personas, y a las mujeres en nuestro caso con Valeria. Contarle además que trabajamos con una comunidad muy bonita de 300 mujeres, con diferentes perfiles y con diferentes contextos. Tenemos, bueno, en Estación Central además, una población importante de migrantes, y eso tampoco baja en la política pública. Entonces ha sido un trabajo muy desafiante, muy enriquecedor, tanto como para la comunidad como para nosotras, y también de volver a reconocer necesidades y de volver a cuestionarnos siempre la intervención. Para nosotras es súper importante generar intervenciones que de verdad logren sus objetivos. Así que eso, invitarlos siempre a estar problematizando sus intervenciones, a ser críticos y críticas, ¿cierto? Con la política pública, con las orientaciones técnicas, y siempre resguardar sus espacios de autocuidado. Como decía la compañera, la colega que nos conversaba Priscila, ¿cierto? Es muy importante generar espacios de autocuidado, porque si no, nadie te cuida. Con Valeria somos un equipo y nos contenemos entre nosotras, pero creemos súper importante como por salud mental y como para la disciplina poder también cuidarnos entre todos. Así que eso, muchas gracias. La Vale parece que continúa. Bueno, sí, somos 2 profesionales en el equipo, así que eso. Otro de los desafíos son las nuevas problemáticas. Como les contaba la Vero y yo, han surgido nuevas problemáticas que tienen que ver con esta situación de crisis sanitaria. Hemos identificado otras problemáticas que están viviendo las mujeres, entonces, ¿cómo las enfrentamos ahora? Porque claro, tenemos que comenzar a crear nuevas intervenciones, tenemos que ver cómo las abordamos, con qué herramientas. Y una de las principales herramientas, que ha sido las tecnologías de la información, las TIC,
y tanto para nosotros como profesionales, que manejemos de repente programas, que sepamos usar, no sé, el Google Formulario ha sido de verdad muy facilitador de ciertas cosas, porque llegamos rápido a la información con las mujeres. Entonces, como ahí el desafío es tanto para nosotros como profesionales, de que sepamos usar esta herramienta, así como también de que las personas con las cuales trabajamos también puedan tener acceso a esto. Y nosotros hemos intentado levantar curso de alfabetización digital, porque claro, como contaba la Vero anteriormente, esto también es una desigualdad. Y lo que decía la Priscila también, como esto de las estrategias, metodologías de trabajo, la idea es que comencemos a pensar, en un minuto también con la Vero nos cuestionamos si esto realmente tenía impacto. ¿Realmente la virtualidad tiene impacto? ¿Estamos haciendo transformación a través de la pantalla? Entonces desde ahí también a pensar en estas nuevas estrategias, a pensar en estas nuevas metodologías y también sistematizarlas, o sea, también que quede un registro de esto, si funcionó algo, no funcionó, por qué, cómo. Entonces queríamos dejarle esos desafíos, agradecerles nuevamente esta instancia, espero que haya sido clara, pero si tienen alguna duda, consulta, inquietud, se pueden comunicar con nosotras, ahí está mi nombre, mi correo y el nombre de la Vero y el correo. Muchas gracias. Muchas gracias Valeria, muchas gracias Verónica por su presentación. Y abrimos entonces nuevamente el espacio de preguntas, comentarios. Es una experiencia y un ámbito de trabajo distinto de las dos presentaciones anteriores. De hecho, que es interesante pensar en lo que partieron diciendo Valeria y Verónica, de que son ejecutoras en una comuna particular de un programa diseñado en el nivel local, perdón, en el nivel central, y se manifiestan, y lo hicieron ver muy claramente, en distintas tensiones que eso implica, más en un contexto donde hay que rearmar y rediseñar toda la estrategia al nuevo escenario y a la nueva crisis que se está enfrentando. Bien, preguntas, comentarios. Abrimos la palabra nuevamente. Si alguien quiere decir algo, simplemente abre su micrófono o pide la palabra, o lo escribe en el chat también, ¿sí? Con toda confianza. ¿Preguntas? Quisiera hacerle un comentario Cecilia, gracias. a las Dale. chiquillas, a Valeria y Verónica. Sí, pensando en este contexto que ha sido de tanta incertidumbre y también que aparecen nuevas vulnerabilidades, ¿no es cierto? Con las mujeres, y quisiera un poco sondear, o si ustedes han podido recoger, que existen aprendizajes y valoraciones que los discursos de las mujeres puedan recoger en un contexto que es también de transformación personal, porque aparecen recursos nuevos, nuevas miradas, que han podido recoger un poco eso. Hola, no sé cuál de las dos responde. Las dos. Es que estamos en el mismo lugar, pero en salas distintas. Dale tú. Ya, sí, mira, María, nosotras, como te contábamos, trabajábamos con una comunidad de 300 mujeres, y nuestro principal vínculo con ellas es como mediante este grupo de WhatsApp. Contarte que las mujeres están súper fidelizadas, nos visualizan como puentes, ¿cierto?, para acceder a diferentes redes. Nosotras intentamos siempre favorecer eso, que ellas puedan generar autonomía, ¿cierto? Y así lo perciben los relatos de las mujeres. No quiero sonar así como, no sé, como que somos las mejores, pero tienen muy bonitos comentarios del programa. Y cómo lo vemos a través de las felicitaciones que hacen como a los altos cargos, o no sé, como desde incluso el boca a boca ha sido una difusión muy importante para nosotras del programa, porque tienen tan bonitas experiencias dentro del programa y dentro del espacio de 9 meses que ellas
se encuentran en esta intervención, que lo relatan a sus amigas, a sus vecinas, a sus compañeras, ¿cierto? Y nos dan los contactos porque también quieren participar. Entonces muchas de las mujeres que ingresan al programa es por recomendación de otra. Y eso nos dice que el trabajo se está haciendo bien, que estamos logrando los objetivos, ¿cierto? Y también es súper enriquecedor para nosotras esta como retroalimentación que nos hace la comunidad. Así que no sé si la Vale quiere agregar algo. Sí, va muy en esa línea, principalmente como los agradecimientos, agradecimientos, así como te agradecemos porque, no sé, me conectaste con tal red. Ahora también en estas nuevas problemáticas, como un tema importante, empezó a salir la salud mental, y ahí como que levantamos siempre con redes, principalmente con universidad y clínicas psicológicas que nos pudieran acompañar, dándole como este espacio a las mujeres que se encontraran en situaciones más críticas, muchas con depresión. Ahí nos dimos cuenta que algunas abusaban también de medicamentos, y claro, te llega el audio de repente diciéndote como gracias porque, no sé, pude como conectar con mi psicólogo, pude mejorar esta situación, pude conseguir un trabajo porque nuestro foco está en el empleo. Entonces, claro, intentamos conectar a las mujeres con ofertas laborales, así como también, bueno, la probidad no lo permite, es que uno reciba como regalitos o cosas, pero de repente nos dejan plantitas o chocolates y eso también como que es solo desde el cariño por la intervención que realizamos. Gracias, Valeria, gracias, Verónica. No sé si hay más preguntas y comentarios, pero mientras me gustaría pedirles una reflexión en torno a si nos podrían ejemplificar un poco más cómo ha cambiado las actividades concretas que ustedes hacían presencialmente a espacios de virtualidad. Digo, las sesiones de formación, de apresto, etcétera, cómo se hacen hoy día. Y luego también me queda la pregunta que ustedes, digo, saber si ustedes tienen respuesta a la pregunta que formulaban. Es si ustedes consideran que esta nueva lógica, estas nuevas formas de intervención mediadas por la virtualidad tienen o no un efecto en las mujeres. Si efectivamente ustedes consideran sigue siendo un apoyo y un aporte importante. No sé si hay más preguntas, porque esta sería la última ronda de preguntas y luego con ello cerramos. Si Vale, no, te tengo si respondo la primera y tú la segunda. Ya. Ya. Bueno, en concreto, una de las cuestiones que tuvimos que replantearnos y modificar tuvo que ver con una etapa del programa, que es la etapa inicial. Cuando tú ingresas al programa, en tiempos de no pandemia, existe un taller de habilitación laboral. Ya como puerta de entrada al programa, eso dura entre 5 a 7 días y es presencial. Las mujeres asisten media mañana y trabajamos diferentes temas, como les contaba la Vale, temas de género, aprestos laborales, ¿cierto? Modelo Canvas como para emprendimiento, y un sinfín de otros temas. Y eso, claro, llegó como cuarentena, no nos pudimos reunir más. ¿Y qué pasó ahí? Tuvimos que replantearnos cómo esta nueva metodología, cómo lo hacemos, incluso con nuestras propias herramientas, porque como les contábamos, no llegó ni una orientación respecto de eso. ¿Y qué hicimos con la Vale? Generamos como cápsulas de videos, que era como un poquito lo que logramos persuadir, identificar que estaban haciendo además otras redes. Entonces, en estas cápsulas de video, claro, comentábamos sobre lo que trataba el programa, informábamos cómo trabajábamos, y empezamos a contactar a las mujeres por WhatsApp, a las que estaban interesadas, ¿cierto? Y que postulaban al programa vía la página de Ideactiva, que es el lugar, como la Corporación de Fomento Productivo, donde estamos insertas, ¿ya? Y como pasó, tuvimos que comenzar a hacer entrevistas personales vía WhatsApp, porque además es la vía más universal, ¿cierto? Porque claro, algunas mujeres no tienen computador ni datos, pero sí tienen liberadas como estas redes sociales, ¿cierto? WhatsApp, y era como lo que más, no sé, lo más fácil, con la llegada más rápida. Y identificamos en esos espacios, además, otras problemáticas que no se identificaban en el espacio grupo.
como violencia de género, ¿cierto? Como cuestiones psicológicas, psiquiátricas, como les contaba la Vale, como situaciones de discapacidad, de cuidados de otros, otras, y un sinfín de problemáticas que tuvimos que estar identificando y levantando nuevas redes para darle respuesta, ¿cierto?, a las mujeres. Entonces, de cada entrevista hacíamos, no sé, 3 por lo bajo derivaciones a diferentes redes o diferentes espacios para apoyar a las mujeres. Entonces, ese espacio más individual fue más cercano y nos permitió también tener otro tipo de vínculo con ellas. Porque en el grupo era más alejado, ¿cierto? No todas tienen la confianza, con personas que vienen recién conociéndose, de poder comentar situaciones que son personales, ¿cierto? O sus problemáticas. Así que además creamos esta plataforma Classroom como una plataforma más informativa, más que de clases o de trabajo, ¿cierto? Entonces las agregábamos a todas con sus mails y nosotras publicamos algo y todas están informadas a través de su mail. Entonces tenemos diferentes tipos de espacios de difusión e información para llegar a las chiquillas. Así que esa fue una de las principales y más importantes como cuestiones que tuvimos que replantearnos y modificar. Sí, yo ahí también quiero agregar que, claro, somos 2 profesionales para el programa y tenemos una comunidad de más de 300 mujeres, entonces el acompañamiento es así como individual, que dice la orientación técnica o los 9 meses que tiene que estar una mujer en el programa, la realidad no es así, como de verdad que cuando hacíamos taller quizás estas cosas no las lograban, no sé, quizás por la confianza, las mujeres no se sentían tan en este espacio protegido porque recién se estaban conociendo y se hablaban temas como más generales, pero esta entrevista individual nos dio ese espacio para pesquisar todas estas cosas que decía la Vero. Y respecto a la pregunta del impacto, yo creo que aún estamos en proceso de analizar si es que realmente estamos logrando el impacto. A veces yo creo que sí, sobre todo cuando tenemos estos casos como más complejos, entre comillas, si lo queremos denominar de alguna manera, y que logramos ver acciones positivas o que lograron, no sé, encontrar un trabajo en tiempos de pandemia y así como superar la violencia económica en la que se encontraban por parte de sus parejas, pero de repente también lo pongo en duda, como que si es que estamos generando el impacto que queremos, porque más allá si es que logramos el objetivo, la meta del programa, con la Vero queremos lograr la transformación de la vida de estas mujeres, aportar aunque sea un granito de arena a eso. Yo creo que quizás en el siguiente ronda de conversatorio podríamos conversar sobre eso, sobre el impacto de la virtualidad y la transformación social. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente a Verónica, a Valeria, un gusto conocer de su experiencia. Sofía quiere decirnos algo. Adelante, Sofía. Hola, Sí, Sofía. hola, la Vale. Uy, es que de verdad es un comentario. Yo el año pasado estuve haciendo mi práctica en Estación Central y la Vale, en verdad el programa, me ayudaron mucho como a hacer redes con mi práctica. Entonces como me alegro mucho igual saber que siguen funcionando, que las cabras siguieron dándolo todo en pandemia, porque yo igual lo vi a más de distancia, porque mi práctica no era como el mismo centro, pero sí hicimos redes y era súper importante ver cómo las mujeres como se sentían parte de algo, como de un programa, o decían así como que estaban yendo a talleres, les daba, siento que mucho sentido como a su día a día. Y creo que ese tipo de talleres, como ese tipo de intervenciones en cuarentena, yo me imaginaba que deben ser primordiales, como demasiado necesarias para personas que, bueno, mi práctica era con violencia de género, entonces yo me imaginaba que mujeres que viven violencia o vivieron violencia de género en un contexto de encierro, como que todo debe estar saliendo de nuevo y un programa así que siga funcionando, que hubiera sido funcionando en contexto de pandemia, creo que es fundamental, como que ayuda como en temas de impacto. Yo creo que este programa es súper necesario y me alegro mucho como saber que siguió funcionando, porque creo que puede llegar a muchos lados y es mucho como el alcance que puede tener este programa. Entonces era como un poco eso, agradecerle igual a la Vale por todo el apoyo del año pasado y como decirles que realmente yo creo que el impacto es muy bueno.
Sí, gracias, Gracias. Sofi. Y bueno, con la Sofi ahí participamos en la red contra la violencia y se van generando también esta instancia de horizontalidad con los practicantes que son parte fundamental de la intervención. Y sumado a eso, bueno, son cosas como más internas, pero el programa, claro, en su minuto se pensó en la línea mujer y trabajo, estaba media colgando de un hilo porque el foco estaba en violencia contra la mujer. Entonces, claro, en un minuto el programa estuvo ahí, nosotras también muy conflictuadas con todo, con la intervención, con nuestro trabajo, con todos los aspectos, así que gracias, Sofi, por tus palabras. Y cuando quieras te recibimos en Estación Central. Gracias, Valeria. Gracias, Verónica. Gracias, Sofi, por tu intervención. Nada, yo creo que nos quedamos con una serie de reflexiones también de materiales respecto de cómo esta crisis ha impactado en la implementación de programas sociales y de intervenciones sociales, de búsqueda de transformación en distintos ámbitos, cómo eso impacta desde técnicas, estrategias, hasta la propia idea de transformación que hay detrás y cómo tensiona la implementación de las políticas en el nivel local. Creo que hay mucho que seguir reflexionando, así que nada, muchas gracias por sus estímulos. Las invitamos a seguir vinculadas con la universidad, en el caso de Valeria y de Verónica, y en el caso de las y los estudiantes, a seguir discutiendo, reflexionando, precisamente porque es un escenario que, como nos mostraban en las tres presentaciones, la idea de crisis ha estado instalada históricamente, ha tensionado históricamente a la propia disciplina. Hay estrategias, herramientas técnicas que siguen siendo vigentes, que se siguen utilizando. Hay otras, como las de las tecnologías de la información, que aparecen hoy día como un recurso, y que por lo tanto hay que pensar cómo usamos ese conjunto de herramientas en nuestra intervención profesional, porque al parecer las crisis, particularmente de salud, llegaron para quedarse, y con todos los coletazos que eso tiene en distintas dimensiones de la vida. Así que un abrazo y muchas gracias a cada una y a cada uno por ser parte de este espacio. Que estén muy bien y nos vemos en un siguiente conversatorio ampliado.